perdonarnos, pero pues eso, perdonar este momento que era una tarde de alegría, pero era imposible que no la recordásemos hoy, que era este primer festival que hacíamos sin su presencia, que siempre ha estado aquí con nosotros. Así que nada, Paquita, seguro que te ha llegado allá donde estés. Bueno, eso es. Y ahora sí que sí, vamos a este final de apoteosis, en el que, bueno, pues todos los bailadores, yo no sé de qué manera, pero todos los bailadores van a sumar, y todos los grupos y escuelas van a sumar sus esfuerzos para interpretar la Jotica Vieja. Y luego, por favor, no se muevan, porque nuestra presidenta, nuestra reina, hará la entrega de un obsequio a cada uno de los grupos, escuelas participantes en este encuentro, y quisiéramos pues poderles aplaudir a ellos como bien se merece. Con todos ustedes, disfruten de esta Jotica Vieja.
Llegaros ahí, por favor, nuestra presidenta, nuestra reina, que suba y hagan entrega de los obsequios. Y luego, por favor, no retiréis si nos hacemos esa foto final, que creo que inmortalice y que sea recuerdo para todos esta tarde tan bonita que hemos vivido. Gracias al público por esos aplausos. Hoy esto ha sido una fiesta auténtica de la Jota. Gracias a todos. Bien, muchas gracias por asistir, de verdad. Yo no tengo palabras para agradeceros lo que habéis hecho hoy, de verdad. Lo recordaré toda la vida. Esta fiesta se la debemos a nuestra amiga Sol de Discam, que hacen un trabajo maravilloso que nunca será recompensado con la gente que tiene una cierta discapacidad. Yo sigo diciendo discapacidad, que me perdonen, pero lo veo así. Son personas que hay unos altos, otros bajos, los gordos, los rubios, y hay gente que tiene una pequeña discapacidad, o grande, pero los respetamos de la misma manera y trabajan con ellos para intentar darles armas para defenderse y ayudar a los padres. Sol os va a decir una palabrita y empezamos. No podíamos haber elegido mejor día que haya coincidido con este, porque la verdad es que es una maravilla todo lo que hemos visto. Siempre nos gusta, solo el sonido de las castañuelas para nosotros es un aliciente y una forma de hacer música que no sé si me explico, pero para mí la castañuela es un ritmo que me emociona. Estar todos juntos y haber visto lo que hemos visto a la última hora con ese ritmo, vamos, no tiene palabras. Y claro, yo, toda la gente que represento, pues necesitan siempre colaboraciones y poquito a poco pues vamos haciendo y poder llegar a donde la administración no llega con nuestra ayuda. Y todo se debe a gente como vosotros, que está siempre dispuesta a hacer cosas altruistas. Muchísimas gracias, lo agradezco. Vamos a llamar ahora al Centro Aragonés de Castellón. ¿Quién se acerca? Entrega este pequeño detalle nuestra magnífica reina. Y quería decir que José Antonio sigue siendo vuestro presidente, ¿no? Para toda la vida, ¿no? Que le transmitéis nuestro cariño. Gracias a vosotros. Ahora el Centro Aragonés de Vinaroz. El Centro Aragonés de Valencia. A Valencia le tengo que decir que les tenemos un gran cariño, gran cariño, y lo sabéis. Somos hermanos y espero que siga así y que colaboremos muchísimo más en un futuro. Gracias.
Ahora, vosotras no sabéis la emoción que siento, ni ellos tampoco. Alumnas de la Escuela de Jota de Villastar. Decía yo que no sabéis por qué estoy emocionada. Es que no me salen las palabras. Mi madre nació en Villastar. Estamos aquí por la música. Gracias. Y ahora, los protagonistas, los reyes del día, Cinta y Joaquín. Gracias por todo, ha sido magnífico, de verdad. Muy bien, pues ahora no podemos obviar a nuestra magnífica amiga, hermana del alma, Sol, que también le vamos a hacer el regalito. Gracias a todos, nosotros hemos acabado, pero está la rifa, si habéis comprado rifa, espero que la hayáis comprado. Hay muchísimos regalos ahí detrás y ahora mismo vamos a ver cómo los distribuimos. ¿Vale? Muchas gracias y que nos veamos próximamente. Aquí en el Puerto de Sagunto, en vuestra casa. Esperad un poquito. Bueno, yo como soy un poco enredador, aquí estaba diciendo, pues esta despedida, al final, la despedida solo la vamos a avisar. ¿Os parece? ¿La repetimos? Pues venga, dejo que bajen del escenario nuestra reina, nuestra presidenta y nuestra amiga de Discam. Se sitúan los bailadores, iremos al picao y la despedida. Y luego ya la foto y la rifa, ¿vale? Venga pues, va.